10 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso y ya está con nosotros la senadora y ahora candidata presidencial y presidenta del Senado, doña Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días, muy contenta de poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro. Finalmente se ha lanzado su candidatura y la pregunta que se repite todo el mundo es: ¿cómo se va a decidir el candidato único de Unidad Constituyente? ¿Con una primaria abierta? ¿Qué tipo de primaria? ¿Se vota físicamente? ¿Se vota por internet? ¿Cómo van a resolver el problema de la toma de decisión del candidato? Bueno, mire, para mí lo más importante ha sido tomar la decisión de ser candidata. Y todo lo demás, todas estas preguntas que usted me ha hecho corresponden a otro espacio. Yo no he tomado ninguna y no lo he hecho estableciendo ninguna exigencia. Lo único que espero es que sea un proceso participativo, democrático, que le dé garantías a todos y todas. Sería un poco contradictorio que nosotros durante este tiempo que hemos dado cuenta de las brechas en conectividad que afectan a territorios completos, a propósito de los temas educativos, de cómo eso ha impactado en la continuidad de los aprendizajes, hoy día nos jugáramos por un proceso en que dejar a algunos fuera. O sea, por lo internet tanto, no. yo digo que sea un proceso abierto, democrático, muy participativo, pero sobre todo que le dé garantía a los electores. Pero eso es una definición, como siempre yo lo he señalado, en que no nos parece que es lo fundamental. Y va a estar no me cabe ninguna duda, y yo entiendo que ya ayer los presidentes y presidentas de los partidos de Unidad Constituyente se han reunido, que ellos definan el mecanismo que les parezca necesario, oportuno. Yo no voy a establecer ninguna exigencia. Yo he iniciado desde nuestra tierra este desafío de ser candidata y por lo tanto creo que la tarea es enorme, no tenemos ni un minuto que perder. Y por eso que estoy tan contenta de haber llegado de madrugada desde el norte, de haberme levantado muy temprano para poder estar acá. Es un camino largo. A ver, bueno, entonces, pero lo hacemos con mucha alegría. Lo van a decir los partidos, una primaria abierta, participativa a toda la ciudadanía. Bueno, eso es lo que uno espera, pero es una tarea que tienen que definir las instituciones partidarias. No por internet. La definición que a mí me compete es la definición que he tomado en el día de ayer, que la he transmitido desde nuestra ciudad, en donde nací, en donde crecí. Aprovecho de agradecer enormemente todas las muestras de cariño, de afecto que hemos recibido en la ciudad de Vallenar, así es que creo que eso para nosotros es lo importante. Lo demás lo verán las instituciones partidarias. Yo me someto a cualquiera. Pero prefiere que sea presencial. Pero mire, no estoy aquí como candidata para poner exigencias respecto al mecanismo. El mecanismo que lo vean quienes lo tengan que definir. Ya. Yo estoy ¿Y quién va a acá controlar con toda esto? nuestra disposición, con todo nuestro compromiso y de colocar también nuestra experiencia a disposición de este proceso. ¿Quién lo va a controlar? Bueno, el CERVEL no puede, no son primarias. No, porque son las primarias legales, son las que organiza el CERVEL. Mira, yo, Rafael, me había propuesto no participar nunca más de primarias convencionales, porque me sometí a primarias convencionales para ser candidata a diputada el año 2013. He acompañado otras primarias y creo que el avance que hemos tenido en primarias legales es muy importante y marca una distancia muy grande, pero bueno, los tiempos son lo que son las realidades. Unidad Constituyente no fue a primarias legales y por lo tanto hoy día el escenario que tienen que definir es cómo se genera un mecanismo amplio, democrático, participativo. En el tiempo que imponía el ritmo del CERVEL, creo que no fue un error, porque veníamos, recuerde usted, de lo que fueron los resultados del proceso constituyente, y lo que nosotros adscribíamos era que Unidad Constituyente tenía que formar parte de un diálogo de una reflexión muy intensa, de escuchar a Chile. Estamos viviendo un cambio epocal. A mí me parece que son los tiempos adecuados, pero claro, tenemos que enfrentar cómo vamos a establecer la candidatura única de la oposición, y por eso que yo dijo, mire, yo quiero ser contribuyente en este camino, contribuyente desde un rol de candidata, pero serán otros, las instituciones partidarias, quienes tomen las definiciones. ¿Vamos a tener debates? Bueno, a mí me encantaría. ¿Sí? Sí, me encantaría, ¿Cuántos? pero no sé cómo se podrá hacer eso. ¿Por qué no?
No, a mí me encantaría, pero le digo, no sé cómo, me imagino yo que tendremos que tener mucha generosidad de canales para que abran estos espacios. Ayer en su lanzamiento de campaña vi a Brunilda, la alcaldesa de Caldera, vi al gobernador a Jacob, de alcalde de La Serena. No había políticos. ¿Es parte de la estrategia de campaña el hacer algo más ciudadano? Bueno, mire, yo creo que nuestra candidatura es una candidatura muy ciudadana. A mí no me han elegido los partidos. A mí ha sido gente de la ciudadanía la que nos ha pedido que asumamos este desafío. Y bueno, el hecho que haya estado Brunilda, que es alcaldesa de Caldera, es porque también en política, Rafael, hay afectos, hay relaciones que superan las lógicas partidarias. Y por eso que a veces yo no entiendo a algunos que se ponen tan nerviosos porque nos invitan a tomar café en la bancada del PPD o la misma alcaldesa que es del Partido por la Democracia. ¿La han invitado a tomar sopaipilla? No, pero me las comería con la mano, ¿no? Porque, bueno, he comido sopaipillas, me encantan. Y me encantan las sopaipillas, las churrascas. Y creo que estas relaciones, que son relaciones de afecto también, que uno ha construido a lo largo de su trayectoria al servicio público, es algo que uno también valora. Ahora, ¿cómo se llega a lanzar una candidatura presidencial sin tener un programa presidencial? Porque nosotros estamos convencidos, uno tiene una visión de país, y una visión de país que a partir de lo que uno le ha tocado también representar, ciudadanamente, electoralmente, como diputada y como senadora, ha tenido la posibilidad de poder mostrar cuál es la idea de sociedad en la que nosotros queremos vivir. Y por cierto, yo adscribo a un modelo de sociedad basado más en la colaboración, en la solidaridad, y no en lo que ha impuesto este modelo neoliberal, en la competencia, el individualismo, en el egoísmo, y que ha generado además un modelo de desarrollo en donde hoy día son solo algunos y unos pocos los que gozan de esos avances y muchos quienes hoy día enfrentan situaciones de mucha vulnerabilidad. Hay solo unos pocos que toman estas decisiones y otros muchos que las sufren. Entonces, yo creo que uno en una candidatura lo que transmite es un modelo de sociedad en el cual nosotros hemos trabajado intensamente, no de ahora, desde el momento que asumimos una campaña, no a partir de un discurso, de un relato, sino en lo que nos hemos jugado largamente en nuestra historia política. Nosotros hemos jugado sin vacilaciones en un camino en donde creemos en que bienes que son fundamentales, como la educación, tiene que jugarse muy alejado de los valores del mercado que este modelo ha impuesto y que se ha mantenido prácticamente inalterable, pero fuimos nosotros quienes hemos generado también una postura desde que estábamos en el Ejecutivo, en el Ministerio de Educación y luego en el Parlamento, para avanzar en terminar con el lucro en la educación, claro, de poder generar... Usted tiene que discutir estos temas con Paula Narváez. Nosotros tenemos que discutir estos temas con el país, y por eso que los presidentes de los partidos de unidad constituyente hace ya varias semanas establecieron una hoja de ruta de cómo definían bases programáticas comunes, cómo eran capaces de colocarse de acuerdo también en definir una lista parlamentaria que se comprometiera con este programa de gobierno y de tener una candidatura única. Nos parece que es adecuado el orden de los programas, el orden de esta hoja de ruta. Pero además el programa se hace escuchando a la ciudadanía, imprimiendo también desde lo que uno es. Yo soy una mujer de regiones, de provincia, entiendo de una forma distinta el cómo debemos ser capaces de distribuir mejor no solo el poder en cada una de las regiones, sino también el avanzar en la toma de decisiones, mayores recursos de las regiones, pero en que las personas puedan acceder a mejores estados de bienestar en sus territorios. Yo ayer, Rafael, partía de este día que fue muy importante, muy emotivo, desde mi escuela, desde la escuela pública, en la que todos nos encontrábamos. Yo cuando asistí ahí tenía número, era la escuela 2, hoy día se llama Gabriela Mistral. Pero agradezco también que me acompañaron ahí mi profesora que me recibió en kinder y la profesora que después en primero básico. En la escuela pública nos encontrábamos todos en esos tiempos, todos. No se vivía esta lógica de segregación impuesta también por un modelo en educación. Nosotros en nuestra zona, cuando alguien se enferma, aunque tenga recursos,
va al hospital público, porque nosotros no tenemos otra alternativa. Por eso para todos nosotros es tan importante que el hospital público tenga más médicos especialistas, más equipamiento, que pueda resolver adecuadamente los problemas. Eso es el modelo de bienestar que uno espera que podamos tener en distintos territorios, en donde esta segregación, esta discriminación, pero también este abandono que ha existido, seamos capaces de poder colocarlo a disposición de las mejoras significativas. Mire, la alcaldesa de Camiña me contaba el jueves de la semana pasada, con quien nos reuníamos en la localidad de Pozo Almonte, con varios alcaldes. Ella me decía, me junté al asumir con los máximos ejecutivos de Banco Estado. Le ofrecimos que el municipio colocaba toda la infraestructura para que Banco Estado... ¿En esa época era Sebastián Sichel, el máximo ejecutivo de Banco Estado? No, se asumió ahora, no es para... No, una duda. A él podemos tener otra lista de cosas que no hizo, pero bueno. Ella decía, me reuní, le ofrecimos que la infraestructura la colocaba el municipio, por algo muy sencillo, porque la gente de Camiña, cuando recibe las bonificaciones de INDAP, los cheques, son agricultura familiar campesina, claro. Los apoyos de la CONADI, de las comunidades aymara, lo que tiene que hacer es tomar la micro de Camiña y bajar hasta Pozo Almonte, claro, muy temprano. La micro los deja en Pozo Almonte a las 7:30 de la mañana y tienen que esperar ahí a la intemperie para que el banco les abra. Y cuando ellos dicen, ¿y por qué no se instalan allá? Y le dicen, no, porque tiene que tener más de 8.000 transacciones. Es decir, esta lógica métrica, claro, instalada en el neoliberalismo. Claro, eso es lo que queremos cambiar. Pero eso hay que cambiarlo con, a ver, un programa, con ideas, porque no me cabe duda, yo le pregunté a usted si iba a ser candidata fin de semana siguiente a los mínimos comunes. Así que no me cabe la duda de que no fui el primero. Tiene que habérselo preguntado muchísima gente. O sea, no me cabe duda de que usted ha estado durante este tiempo coordinando, recabando información, elaborando un programa, pero también diseñando una estrategia política. Vamos a tener un candidato único y una lista parlamentaria única. Van a haber pactos por omisión. ¿Cómo se va a reconfigurar el escenario con todos los aliados políticos para obtener eso que usted me está diciendo? Que le pongan una sede del Banco Estado en Camiña. Mire, cuando usted me preguntó, Rafael, veníamos saliendo de un momento que ha sido muy complejo. Yo lo he dicho con toda honestidad. Yo soy opositora a este gobierno. Y a partir de aquello no he tenido ninguna dificultad, a pesar de todas las desconfianzas que nosotros tenemos, en dialogar, en ser contribuyente en la búsqueda de soluciones, porque entiendo la fragilidad en la que se encuentra nuestro país. Y nunca he estado en mi deseo, buscar estar en una posición como en la que estoy. Y ha sido a partir de estos recorridos, de un proceso de escucha. Cuando nosotros dijimos, después de las elecciones ¿cómo se convenció? Del 16 y el 17 de mayo, de las elecciones de constituyentes, en donde dijimos hay que iniciar un proceso de reflexión y de escucha muy activa, me convencí por dos cosas. Primero, porque hemos escuchado y hemos estado en muchos territorios, escuchando a la ciudadanía, escuchando a distintos actores sociales. Hemos estado en campamentos, en Temuco, en Alto Hospicio, hemos estado con comunidades indígenas en la Araucanía. Ya, pero ¿cuál fue el momento de la epifanía? Yo diría que el momento más clave fue lo que ocurrió este fin de semana, en las elecciones, en las primarias de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos. Fue una primaria que no deja de sorprendernos positivamente de los niveles de participación. Pero uno, cuando se queda simplemente con ese dato, uno podría decir, oye, no hay mucho que hacer. Pero cuando uno mira lo que son tradicionalmente la participación electoral en nuestro país, son más de 6.800.000 electores que participan tradicionalmente de los procesos eleccionarios. Es decir, más de la mitad de las personas que habitualmente participan en estos procesos eleccionarios no se sintieron convocados en esa primaria. No se sintieron convocados. ¿Y cuántos cree que podría convocar usted? Y por lo tanto yo creo que no es una tarea individual, yo creo que es unidad constituyente, que es la centroizquierda, la izquierda democrática. Ya, pero es unidad constituyente con el liderazgo de Jasna Proboste. Con el liderazgo que definamos, con la candidatura única que se defina. Es que allí hay una necesidad muy importante. ¿Cree que puede sacar más de 1.050.000 votos como Boric? Yo lo que creo es que nosotros hemos puesto a disposición muy genuinamente nuestra voluntad de colaborar, y de colaborar desde donde somos, desde donde estamos, desde nuestros orígenes, desde nuestras características. No, porque mire, lo que nosotros esperamos es que Unidad Constituyente tenga una candidatura única en noviembre.
y que esa opción pueda ser también triunfadora en las elecciones presidenciales. Pero tiene que estar inscrito en 3 semanas más. Bueno, pero esa es una tarea, nosotros hemos asumido el rol que nos corresponde. Nuestra tarea es no perder ni un minuto más, seguir en este proceso de escuchar, de acoger las inquietudes de la ciudadanía. A eso estamos dedicados quienes somos candidatos. Yo además entiendo que parto con una desventaja, porque me voy a enfrentar a 2 compañeras de Unidad Constituyente que llevan haciendo campaña hace ya mucho tiempo. Yo parto con una desventaja, además tengo una responsabilidad, por lo tanto los tiempos que me quedan para hacer campaña son más limitados de los que ellos tienen, pero no importa, mire, fui diputada y fui candidata a senadora en ese intertanto. Pero eso es de cara a las primarias. No dejé nunca de cumplir mi tarea como diputada y hice campaña senatorial solo en los tiempos que... De cara a la primaria parte con desventaja, pero parte con una gran ventaja, es la presidenta del Senado. Tiene un nivel de visibilidad y además con un logro importante. Los mínimos comunes, la ampliación muy a contrapelo del gobierno de este IFE ampliado o universal. Entonces parte también con una ventaja importante. ¿Va a seguir siendo presidenta del Senado? Bueno, pero yo nunca he puesto la responsabilidad que tengo al servicio de un tema, de una tarea electoral, entonces... Pero es indivisible, es indivisible. ¿Usted cree? Pero por supuesto, alguien que va a ser candidata presidencial o que está postulando a ser candidata presidencial y que trae detrás de sí esos logros, la gente tiende a asociar la figura con los logros, eso es una ventaja. Mire, por ahora soy candidata a primarias de Unidad Constituyente, así es que no se pongan tan nerviosos algunos. ¿Y presidenta del Senado? Sí, mire, yo no he visto muchas declaraciones del día de ayer. Ayer fue un día bien intenso, estuvimos en Vallenar, en Domeyko, en Incahuasi, y luego, tal como usted lo dice, en La Serena. Agradecemos mucho a todos los dirigentes, al alcalde que también nos recibió. Pero me enteré en el camino de las declaraciones de Chile Vamos exigiendo las renuncias. Yo soy presidenta del Senado porque la mayoría, que es la oposición, me ha puesto en esta tarea. Y esto es una definición colectiva y yo voy a ser además muy respetuosa de las decisiones colectivas que hemos tomado y que seguiremos tomando en Unidad Constituyente. Ya, pero usted ¿ve alguna fecha para esa decisión colectiva, así como para la consulta de... O sea, si uno tuviera que marcar hitos, de aquí a 3 semanas deberíamos decir cuándo se hacen las primarias, cuándo deja de ser presidente del Senado. Bueno, mire, a mí me parece que dentro de esos hitos y esa calendarización, el día martes, que es el día que nosotros habitualmente nos reunimos en la oposición, no es de ahora, lo hacemos siempre, desde que asumió Carlos Montes, Jaime Quintana, Adriana Muñoz y ahora, y ahí conversamos los temas legislativos y temas también de políticas coyunturales y contingentes, así es que me imagino que este será un tema que estará presente en esa conversación. ¿El martes deberíamos tener una conversación sobre su permanencia en el Senado? Entre otras cosas, ¿no? ¿Y sobre la primaria? Bueno, no sé, eso hay que preguntárselo a los partidos, ni yo se los he preguntado, así es que... Yo creo que hay otros que están más preocupados de los mecanismos. Yo estoy preocupada de ser candidata, de escuchar, de acoger. ¿Quién está preocupado de los mecanismos? No, le digo yo, los medios, todos los que preguntan. Entonces yo creo que es bueno hacer el canal de derivación adecuado. Ahí claro, pero es que el mecanismo es importante. La ciudadanía exige cada día más transparencia, más que cosas que sean de cara a la ciudadanía. Sí, mire, a nosotros nos parece también que es muy importante el que uno sea practicante de lo que señala. Nosotros creemos en que hoy día estamos viviendo un proceso constituyente en donde vamos a escribir una nueva constitución. Esa nueva constitución va a definir cuál es el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir y a partir de eso cuáles son los modelos que sirven a ese tipo de sociedad, el modelo electoral, el modelo educativo, el modelo de salud, etcétera, porque hoy día cuando uno mira estos modelos, todos responden a un modelo de sociedad que es individualista, que es competitiva, entonces todo se hace en función de este gran modelo neoliberal y por eso que nosotros tenemos en educación un sistema que es de competencia, de pruebas estandarizadas, de altas exigencias para los profesores, profesoras, y cuando uno dice, mire, yo creo en la colaboración, en la solidaridad, hay también que colocar en juego cómo eso se expresa en distintos espacios. Nosotros nos vamos a someter a cualquier definición que tomen. Nosotros no hemos hecho ninguna exigencia en ese sentido. Senadora, el día que se instala la Convención Constituyente, usted estaba en una sala al lado hablando con familiares de presos de la revuelta. Ayer
en su alocución cuando fue el día que se instaló, fue el miércoles. Claro, no el domingo, el día que pudieron funcionar, claro. Después de una serie de omisiones del gobierno que no había dispuesto de todos los mecanismos. Nosotros, en una solicitud hecha por la presidenta de la convención, Elisa Loncón, hecha el día martes, en la que nos solicitó el Salón de Honor del Congreso, que lo administra el Senado, accedimos por unanimidad de todos los comités, y el día miércoles en la mañana nos reuníamos con el vicepresidente Jaime Baza, con la presidenta Elisa Loncón, y ya veíamos que ellos pudieron sesionar. Y efectivamente ese mismo día, algunas horas después, me reunía con las madres de la Plaza Colón de Antofagasta. Sí, yo me acuerdo que entré, yo estaba reportando, y usted ayer marca una separación con quienes, ha dicho usted que es partidaria de aquellos que no creen en la violencia como método político. Yo no creo en la violencia como método político. Eso lo ha dicho usted. Sí. Usted sobre sí misma, digamos. Sí. Nosotros no creemos en la violencia. Entonces, ¿se va a indultar a los presos de la revuelta? ¿Hay que hacer una amnistía entendiendo que sus delitos se cometieron, como dice Fernando Atria, dentro de un contexto político que lo determina? Es que ahí hay varios elementos, Rafael. De hecho, usted estaba reporteando ese día el encuentro con las madres de la Plaza Colón, y seguramente pudo escuchar el testimonio de una madre que estaba presente, cuyo hijo había estado 15 meses en prisión preventiva y finalmente había sido absuelto. O sea, cuando se habla de que aquellos que cometieron delitos, en realidad no es necesariamente preciso, porque hay muchos en donde no solo no hay evidencia. ¿Me está diciendo que hay presos políticos de la revuelta? No, yo lo que estoy diciendo es que aquí ha habido un uso abusivo de la prisión preventiva. ¿Eso lo define el Parlamento Europeo como prisión política? En nuestro país, lo que nos ha permitido el proyecto de indulto que presentamos junto a los senadores Latorre, Navarro, la senadora Allende, la senadora Muñoz, ha permitido colocar un tema sobre la mesa que era invisible y que tiene que ver con las situaciones abusivas en materia de prisión preventiva, pero además, Rafael, en la asimetría que hoy día también existe en nuestro país, porque mientras nosotros vemos a jóvenes que están todavía sin fecha para poder recibir iniciar sus procesos, en donde la única evidencia que tienen es el informe de un oficial de Carabineros que los detuvo, no hay otra evidencia. Versus, por ejemplo, el infante de Marina, cuyo caso fue recalificado, no como cuasi delito de homicidio, sino que fue calificado como homicidio y cuya condena es una firma mensual. Dígame si no hay una asimetría respecto de aquellos que hoy día están en prisión preventiva. Eso es lo que nuestra institucionalidad no puede soportar. A eso es lo que nosotros estamos convocados, a hacer transformaciones importantes en nuestro país. Por eso le reitero la pregunta. Una persona que está 15 meses en prisión preventiva sin haber cometido un delito, ¿es un preso político de la revuelta? Mire, nosotros en nuestro proyecto de ley nunca hemos hablado de presos políticos y yo creo que aquí el interés de definir, creo que no es solo una definición semántica, es un concepto mucho más profundo y entiendo hacia dónde usted va. Yo lo he conversado largamente con el senador Francisco Buenchumilla, en donde él señala que, claro, esto es un contexto político. Sin embargo, nosotros en nuestro proyecto de ley nunca hemos hablado de presos políticos, pero sí hay algo que es muy importante, inclusive si uno recuerda lo que el 1 de junio de este año, en su cuenta pública, el presidente Piñera dijo a todo el país. Dijo que se iba a crear desde la Fiscalía una unidad especializada en materia de derechos humanos, que iban a haber mayores recursos para las instituciones especializadas, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez, al Servicio Médico Legal. Está en su cuenta pública del 1 de junio. De alguna forma, el presidente con esa declaración reconoce en que no han existido los recursos y las acciones adecuadas de estas instituciones que debieran colaborar activamente para establecer justicia en un momento que es muy importante. Yo creo que nosotros debemos ser capaces como sociedad de garantizar justicia y además debemos ser capaces de garantizar en que no existan violaciones a los derechos humanos y debemos ser capaces de establecer reparación y normas claras de no repetición. ¿Es partidaria de reparar las violaciones a los derechos humanos? Yo soy absolutamente partidaria de las reparaciones, por supuesto. Cuando alguien ha sido víctima, no hay nada más importante que la reparación. Y además el Estado debe también acompañar, debe acompañar también medidas de no repetición. Eso es muy importante, porque cuando los Estados no son duramente sancionados, las posibilidades de poder repetir
hechos de violencia, como lo hemos visto en nuestro país, son recurrentes y por lo tanto uno debiera avanzar en medidas de no repetición. ¿Está de acuerdo entonces con las medidas judiciales contra el presidente de la República? Lo señalé en mi cuenta pública, Rafael, es el día jueves de esta semana. Nosotros creemos que el proyecto tiene que avanzar, ya ha tenido la aprobación en 2 comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se está discutiendo en la Comisión de Constitución. No hay que tenerle miedo al debate en la sala, esto es parte del diálogo, de la deliberación que nosotros tenemos que hacer en el Parlamento. Los proyectos siempre son susceptibles de poder ser mejorados por la vía de indicaciones, estamos en la discusión en general, pero en la cuenta pública señalé que esto tenía que avanzar, pero que además invitaba al gobierno a convocar y a conformar una mesa. Pero ¿no es el gobierno corresponsable al menos de esta violación Pero debiera ser capaz de convocar a personas, hombres, mujeres que tengan una importante reputación en temas de derechos humanos, que le den garantía a las víctimas, que le den garantía a las organizaciones en materia de derechos humanos. No va a reemplazar nunca el trabajo del Poder Judicial, pero al menos se tendrán que abocar a establecer esta realidad, este catastro, esta identificación, para establecer causas de verdad y de justicia. Porque si hay violaciones generalizadas a los derechos humanos, hay responsables inmediatos, digamos el carabinero que dispara, el oficial a cargo, pero hay responsabilidades políticas, el Ministerio del Interior que está a cargo de Carabineros, el presidente de la República. ¿Usted es partidario de llevar estas responsabilidades políticas al plano judicial, de entablar acciones judiciales? Bueno, aquí ya se han tomado responsabilidades políticas. Recuerde que un ministro del Interior fue acusado constitucionalmente y que además hay un conjunto de causas en organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones a los derechos humanos. Yo lo he señalado en otras oportunidades y lo reitero, el legado de este gobierno serán las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Como presidenta, ¿usted impulsaría investigaciones y causas judiciales contra el presidente de la República? Mire, yo lo he señalado, cuando uno asume una responsabilidad como la que estamos asumiendo en este momento de una candidatura presidencial, lo hace también acompañada de todo lo que ha sido su trabajo previo. Y nosotros no hemos dudado en ningún momento. Junto a otros senadores y senadoras hemos recurrido a los tribunales de justicia en materia del estallido social. Y por lo tanto uno cuando asume una responsabilidad en estas circunstancias de conducir un proceso de transformación profundo en nuestro país, lo hace también entendiendo que nuestras convicciones, nuestros principios es de un respeto irrestricto en materia de derechos humanos. Eso, le reitero, ¿la llevaría a entablar acciones contra el presidente Piñera, en el caso que usted fuera presidenta? Bueno, mire, nosotros creemos en que cuando el Estado y la continuidad del Estado debe ser capaz de garantizar hechos de no repetición, todos aquellos caminos que nos permitan garantizar en que nuestro país no vuelvan a establecerse violaciones a los derechos humanos, significa también sancionar a todos quienes han tenido responsabilidad. ¿Aunque sea el presidente de la República? Todos quienes han tenido responsabilidad, y por eso que hoy día hay causas, en las cuales, causas nacionales e internacionales que afectan también a quien hoy día tiene la responsabilidad de conducir al país. La democracia cristiana, más allá de las elecciones de concejales y gobernadores, que es una elección súper particular, en Providencia donde ganó el apruebo, la alcaldesa es de la UDI. Entonces, dejemos de lado la elección de concejales y gobernadores, que son elecciones súper particulares, y vamos a la DC, que ha quedado con un constituyente, Fuad Chahine, y que ha venido, digamos, en declinación en los últimos. Nosotros no habían dicho que eran 2, pero bueno, dale. Ha venido en declinación la DC. Usted es parte de un ala de la DC que ha sido más, yo diría, comprometida con las luchas sociales, con el combate a la pobreza, con la desigualdad. ¿Se portó bien la DC con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Lo digo porque ahora PS y PP van a una primaria. Mire, nosotros efectivamente durante nuestra vida de militante hemos abrigado la causa que nos parece más genuina de la democracia cristiana, que son de las transformaciones profundas. Lo que ocurre es que muchas veces nos pasa a nosotros y le pasa también a otros partidos, la élite partidaria no necesariamente conecta con lo que significa la gran disposición que tienen las bases, la militancia. Yo siempre me río porque usted se recordará que hace algún tiempo, el año pasado, una ex primera dama decía que se vaya a militar al Partido Comunista, decía respecto de mí. Y yo decía, ¿qué habría dicho ella respecto de
del presidente Frei Montalva, cuando inició esta gran reforma, la gran reforma agraria, luego las reformas al Código de Agua, todo lo que significó la sindicalización campesina. Es decir, estas banderas de un mundo más progresista son banderas también muy genuinas de una base partidaria que hoy también se expresa con mucha claridad. Yo creo que nosotros mismos fuimos parte de este 80% de chilenos y chilenas que no solo votó por el apruebo, sino que dijimos en que esto sea escrito 100% por la ciudadanía. ¿Se portó bien la DC con Michelle Bachelet? Yo creo que eso tendríamos que preguntárselo a ella. Nosotros como parlamentarios apoyamos aquellas iniciativas legales que nos parecían importantes. Otras en donde uno... Otros dijeron que no habían leído el programa. Bueno, pero miren, uno lo que puede señalar es lo que a uno también le ha tocado vivir, particularmente en el caso de mi rol como parlamentaria en ese momento. Nosotros acompañamos las iniciativas que el gobierno emprendió de colocar fin al sistema binominal, de avanzar en las leyes de cuota. Yo creo que además parte de la lealtad que uno tiene con un gobierno que ayudó a elegir también es decir cuando las cosas no se están haciendo bien y uno espera que las cosas se corrijan. Sí, eso es leal, pero decir que no se leyó el programa, ¿usted lo considera parte de la lealtad? Mire, yo creo que yo desconozco cómo se organizaron lo que uno escucha, digamos, yo no formaba parte de esos lugares, yo estaba en el norte haciendo además mi campaña como diputada, pero lo que uno recoge de aquellas personas que estuvieron, que participaron, dijeron aquí todos leyeron, todos firmaron. Los capítulos parece que se iban haciendo de manera muy participativa, pero al final se leían y todos suscribían. Yo creo que eso es lo que finalmente queda. Además, los gobiernos hacen un programa y también van enfrentando coyunturas y al gobierno de la presidenta le tocaron coyunturas que eran también bien complejas. Lo que a nosotros nos afectaba más directamente fueron las situaciones de los aluviones y los procesos de reconstrucción en nuestra región. Me acuerdo. ¿Se va a portar bien la DC con usted? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ser su equipo de gobierno, su equipo de campaña? Yo ¿cómo podría decir esto? Se va a portar bien. Uno lo que espera no es que los partidos de la coalición se porten bien o se porten mal. Uno lo que espera es que aquellos que hemos llegado juntos seamos capaces de tener una contribución. Corrijo, se porte bien, se van a alinear con usted. Pienso, por ejemplo, en la senadora Jimena Rincón. ¿Se va a alinear con usted en su trabajo de campaña y eventualmente en el gobierno? O sea, mire, lo que uno espera siempre, yo siempre ¿Usted le va a pedir que participe? Yo siempre parto de la buena fe y siempre parto de lo que uno haría. Y uno haría siempre, y uno tiene un espíritu de colaboración con todos y con todas. Yo creo que esta es una campaña que además convoca y quiere convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo esperaría que en esto también hubiese mucho rostro nuevo, mucha gente que al igual que uno no necesariamente ha tenido las oportunidades de poder participar. Ayer me lo decía un profesor de la Universidad de La Serena, que llegó hasta el encuentro que se organizó con dirigentes y que trabajaba en los temas de reactivación económica, de fomento productivo, con énfasis en las regiones, en los territorios. Y él me decía, en algo que nosotros también, para nosotros constituía un elemento que era bien central a la hora de tomar esta decisión. Porque a veces, Rafael, cuando uno mira y mira otras candidaturas, dice, oye, súper buenos equipos de campaña, pero en general es la misma élite de siempre. Es la misma élite de siempre. Y nosotros creemos en que nuestra campaña precisamente lo que busca es reconocer que los talentos se distribuyen de manera muy democrática. Lo que a veces no ocurre es que las oportunidades se distribuyen de la misma forma. Y nosotros aspiramos a que desde el inicio de nuestra campaña seamos capaces de reconocer a esos talentos que pueden estar en territorios muy diversos y que hoy día pueden ser muy contribuyentes a establecer un programa que realmente conecte con las aspiraciones, las esperanzas de millones y millones de chilenos y chilenas. El senador Pizarro, que es parte de la élite gobernante de este país desde hace muchísimo tiempo, ha estado muy activo propiciando su campaña. ¿Él va a ser parte de ello? Porque si hemos de buscar figuras nuevas, el senador Pizarro no es para nada nuevo. Bueno, mire, él es el vicepresidente del Senado. Yo agradezco las muestras de cariño, pero he señalado aquí, mirándolo a usted a la cara, cuál es el sello distintivo de lo que nosotros queremos hacer, no solo en esta campaña, sino cómo imaginamos nuestro país. Y imaginamos que en este cambio de ciclo, en este cambio epocal, seamos capaces de convocar a aquellos que muchas veces no han tenido las oportunidades y que hoy están en las academias, que hoy están en centros de pensamiento, que hoy están en regiones, que han tenido experiencias que son maravillosas y que se puedan plasmar en un modelo de sociedad que realmente todos y todas nos sintamos muy orgullosos
orgullosos de poder vivir en nuestro país. A ver, creo que se lo pregunté la penúltima vez que hablamos. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, porque me interesa que quede claro, porque además fue muy utilizado. La penúltima vez que conversamos estaba en Vallenario, parece, ¿no? Un día domingo. Sí, cuando le dije que me había bailado por todo el... Había tomado la pelota y cada vez que le preguntaba si iba a ser presidente me bailaba a través de todo el set. Pero lo digo por la frase... Por eso vine hoy día aquí, a este al estudio, la primera visita a un estudio es con usted. A ver, la nacionalización de las AFP, ese término en particular fue muy explotado, lo recuerdo desde Chile Vamos. Cuando se habla de la nacionalización de los fondos de las AFP, usted de hecho me dijo que no contemplaba las AFP como un sistema de previsión, pero aclaró que nacionalización no era expropiación. ¿Se puede extender al respecto? Muchas gracias por la pregunta, Rafael, porque yo creo que en esto también se ha hecho una caricatura por parte de la derecha de quienes defienden el modelo y que a pesar de que ha sido un modelo fracasado, que ha condenado a millones de chilenos que han trabajado durante 40 años y que al momento de concluir su vida laboral son condenados a la miseria con las pensiones que entregan, aún así persisten en defender un modelo de AFP y frente a una iniciativa que nosotros hemos planteado, porque no es que ahora que yo sea candidata diga vamos a terminar con el modelo de la AFP, ¿no? Como algunos lo hacen para generar un discurso, una retórica frente a un proceso coyuntural que estamos viviendo. Yo he dado testimonio, presentamos junto a los senadores Durresti, estaba Juan Ignacio Latorre, Jimena Órdenes, el senador Navarro y yo, un proyecto de ley para terminar con el decreto ley 3500, que es el que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones. En nuestro proyecto nunca se habla de expropiación. Es más, se dice que los recursos siempre seguirán siendo de los trabajadores y trabajadoras. Pero este modelo, en donde lo que hace es recaudar mes a mes el ahorro de los trabajadores para estas grandes inversiones y que se llevan en la gran mayoría al extranjero los recursos de los trabajadores y trabajadoras, lo que nosotros decimos es que Chile debe ser capaz de construir de verdad un sistema de seguridad social que hoy día no tenemos, basado en otros valores, basado en la solidaridad, basado en la solidaridad intergeneracional, y donde esos recursos sistema de reparto. No, nosotros lo que hemos señalado es que estos recursos se puedan invertir aquí, en nuestro país. Uno dice, y aquí van a saltar también otros, pero uno dice, ¿por qué tenemos que tener empresas de concesiones extranjeras? ¿Por qué no una administradora que sea estatal, que pueda también invertir esos recursos en donde nosotros sepamos que a lo mejor vamos a poder tener peajes más económicos y que esas utilidades van a ser para nuestra propia gente? Una precisión, ¿serían autopistas o carreteras estatales o concesionadas a empresas nacionales? No, pues es lo que tenemos hoy día. Estoy pensando en las concesiones que hoy día existen de carreteras, que además tienen rentabilidades aseguradas por ley. Hay otras empresas que tienen rentabilidades aseguradas por ley, las sanitarias tienen rentabilidades aseguradas por ley. Eso no lo tiene ningún trabajador de las ferias libres. A nadie cuando se levanta a las 4 de la mañana a instalar su puesto, a llegar con las verduras, le dice la ley de este país, mire, nosotros le vamos a asegurar una rentabilidad, pase lo que pase, de un 6%. Pero eso sí, las leyes se lo establecen a las empresas sanitarias. Entonces está hablando de crear empresas estatales que hagan eso. Que puedan aportar de los recursos de los trabajadores a estas empresas que tienen rentabilidades aseguradas, con el propósito de que también las rentabilidades en las jubilaciones puedan tener un nivel de aseguramiento, y no lo que ocurre hoy día, en donde se le anuncia a todas las personas que van a jubilar en que han tenido una pérdida en los capitales de sus distintos fondos. Este es el modelo que cuando premios Nobel de Economía, a propósito de la crisis subprime en Estados Unidos, decían todos estos efectos devastadores en la economía norteamericana han sucedido, pero afortunadamente nosotros no tenemos el modelo chileno, porque eso hubiese sido el desplome de todos los recursos que han ahorrado durante años y años los trabajadores y trabajadoras. Eso no lo decía yo, eso lo decía un premio Nobel de Joseph Stiglitz. de economía. Entonces,
todo el mundo, la OIT que no es un espacio, no es una ONG, es un organismo internacional en donde está el sector empresarial, donde están las organizaciones de trabajadores, donde están los estados, señala que los sistemas de seguridad social tienen que tener un conjunto de reglas que claramente Chile no las tiene en este modelo de AFP. Entonces, para ser absolutamente clara, nosotros nunca hemos considerado expropiar los recursos de los trabajadores, muy por el contrario, siempre hemos señalado en que estos van a ser recursos de los trabajadores y que la gente pueda optar. A lo mejor hay algunos, de hecho en nuestro proyecto nosotros decimos no vamos a hacer desaparecer la AFP, lo que se elimina es el decreto ley 3500, no se puedan crear nuevas AFP, pero las actuales pueden continuar y la gente va a poder elegir si quiere quedarse en un sistema de capitalización individual con variabilidad en sus rentas o quiere pasar a un sistema público en donde el único propósito de una institucionalidad pública sea pagar pensiones dignas. Ese sistema invertiría entonces en Chile. Puede invertir en nuestro país, puede invertir en la generación de empleos, puede invertir en crear con los recursos de los trabajadores, con los ahorros de los trabajadores, también riqueza en nuestro país. ¿Los fondos depositados hasta ahora en la AFP entonces no se tocarían? No, y la gente puede quedarse en la AFP, los que quieran seguir en un modelo de capitalización individual, con pérdidas, puede quedarse en la AFP. Y la gente que quiera transitar a un modelo de seguridad social del Estado, sin fines de lucro, con un propósito claro que es el de pagar pensiones, puede también transitar, trasladar sus recursos que van a ser siempre sus recursos. Muy bien. En ese modelo de inversiones se contemplan empresas estatales, pensaba en el ejemplo de Singapur, que tiene control absoluto del puerto y aeropuerto, en empresas estatales y que no las concesiona porque considera que son claves para la economía. Tendríamos, por ejemplo, actividades consideradas estratégicas en manos del Estado. Bueno, a nosotros nos interesa que también Chile vaya avanzando a un cambio muy significativo de su modelo de desarrollo. Chile durante todos estos años, a partir de este modelo que se ha impuesto, ha generado una lógica extractivista, en donde lo que se hace más sencillo, ¿no? Es sacar, sobre todo para quienes vivimos en el norte de nuestro país, exportar el ripio. Pero tenemos una enorme falencia, tenemos falencias en las instituciones que fiscalizan esto. Usted sabe que Aduanas, que es una institución de gran prestigio en nuestro país, tiene al interior unidades que son externas para hacer la identificación de los minerales. Claro. Entonces, bueno, nosotros creemos en que hoy día un sector que es tan importante en nuestro país, y aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a todos los pequeños mineros, pirquineros de Atacama y de nuestro país, porque ellos, a pesar de los precios de los mercados hoy día, están viviendo situaciones que son muy complejas, porque la empresa nacional de minería tampoco ha estado a la altura de lo que hoy día requieren los pequeños productores mineros. Entonces uno dice, bueno, una empresa nacional que pueda capitalizarse, que pueda distribuir recursos con sus trabajadores a partir de las inversiones que puedan hacer cotizantes de pensiones, es también un modelo en el cual nosotros nos sentimos muy esperanzados en que nos permita, por una parte, el Estado vuelva a retomar un rol muy importante como lo tuvo tras la creación de la Corfo, pensando en el fomento productivo, pensando en todo el desarrollo de innovación científico-tecnológico que requiere nuestro país y que eso también permita pagar mejores pensiones a nuestros trabajadores y trabajadoras. Ahora, el escenario Boric-Sichel, considerando que pasemos demos por superada la etapa y supongamos que usted es la elegida por unidad constituyente. Pelear contra Boris y Sichel no es el peor escenario posible. ¿No hubiera sido mucho más natural a la DC buscar el centro político entre Jadwe y Lavín, mientras que Boris y Sichel están ambos más hacia el centro, más en la cercanía de la DC? ¿No le quitan a la DC porcentaje de votos por la izquierda y por la derecha? O sea, mire, yo creo que es importante volver a reiterar, cuando uno mira los datos de las personas que habitualmente participan de procesos electorales, entendiendo que igual tenemos bajos niveles de participación, pero la gente que habitualmente participa son más de 6.800.000 electores. Esas primarias que dieron por ganadores a Gabriel y a Sichel,
no convocaron a más del 50% de esos electores que habitualmente van a votar. Y por lo tanto ahí hay un espacio para unidad constituyente, hay un espacio para la centroizquierda, para la izquierda democrática. Y Sichel es la continuidad de un mal gobierno, Sichel es la continuidad del gobierno del presidente Piñera. Sichel es el representante de este modelo económico que quiere hacer como que las cosas cambien para que nada cambie. Nosotros aspiramos a transformaciones profundas, esto es un cambio epocal, nosotros tenemos que ser capaces de entender que este profundo malestar que terminó en un estallido a partir de las brechas de desigualdad que se dan en nuestro país, es necesario que existan transformaciones que sean muy profundas de este tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir. Y eso, unidad constituyente, representa ese camino. Y si Sebastián Sichel es la continuidad de Piñera, ¿qué viene a hacer Gabriel Boric? Bueno, Gabriel Boric es el representante de Apruebo Dignidad, en donde distintas fuerzas han participado de ese bloque. Entiendo que se siente más cercana a Boric que a Sichel. Bueno, mire, yo he trabajado con Gabriel, pero entendemos que hoy día representamos opciones distintas. Ellos no fueron capaces de convocar a más de la mitad de las personas que habitualmente participan en este proceso. Ya, pero en el escenario de que usted no pasara a segunda vuelta y que perdiera ante Boric y Sichel, ¿apoyaría a Boric o a Sichel? Yo voy a apoyar al candidato o candidata de unidad constituyente, y ese candidato o candidata de unidad constituyente va a tener una muy buena performance en estas elecciones. Me está diciendo, me voy a apoyar a mí. No he hecho eso, no, al contrario, yo no le quito ni le resto ningún mérito a quienes nos acompañan en este camino al que yo me he sumado, la verdad, más que... En la eventualidad de que unidad constituyente no pase una segunda vuelta, ¿a quién debería apoyar unidad constituyente? Lo que pasa es que yo soy una mujer diaguita, entonces es parte de mi cosmovisión el optimismo. Así es que no me pongo en ese escenario. Me acaba de pasar por el lado. Y no, voy de frente en esto. Me hizo una magia. No, voy absolutamente de frente en esto. O sea, sí. ¿Usted no considera la posibilidad de no pasar una segunda vuelta con unidad constituyente? No, yo creo que unidad constituyente va a estar en la segunda vuelta, no me cabe ninguna duda. ¿Y con quién? Bueno, eso es lo que definirá la ciudadanía. ¿Con quién cree? No, y bueno, uno está en esto y siempre espera conducir ese proceso, pero cuando uno se incorpora a un proceso como... No, me expresé mal. ¿Contra quién cree que pasa una segunda vuelta? Bueno. ¿Quién más? Me encantaría con Gabriel. ¿Sí? Pero... ¿Por qué? Porque yo creo que eso da cuenta de un Chile que realmente aspira a transformaciones más significativas. Ahora, Gabriel Boric tiene una muy buena votación entre la juventud. Sí, pues por supuesto. Que pide cambios. Y usted representa una DC que ha gobernado desde que volvimos a la democracia. ¿No hay ahí una desventaja considerable? ¿Qué puede ofrecer una representante de la DC hoy frente a los cambios que ofrece Gabriel Boric? Bueno, mire, lo que yo ofrezco es testimonio. Yo ofrezco experiencia. Yo ofrezco ser parte, con humildad, en un proceso que es complejo para nuestro país. Nosotros vamos a tener que iniciar un proceso de reconstrucción que es muy profundo después de un mal gobierno como lo ha encabezado la derecha a través del presidente Piñera. Y por lo tanto la reconstrucción de las confianzas es un trabajo muy importante, pero además la reconstrucción del empleo. Durante este gobierno se han perdido más de 1 millón de empleos. La reconstrucción de la economía. Tenemos un crecimiento que está muy por debajo de las expectativas que permiten a los chilenos y chilenas ser parte de un estado de bienestar. Y por lo tanto nosotros creemos en que en esto no hay espacio para la improvisación y tampoco no hay ningún minuto que perder. Y por eso que nosotros hemos asumido este desafío. Yo quiero insistir que cualquier definición de cómo unidad constituyente define la forma en que va a establecer su nombre de unidad es una tarea que está fuera de nuestro alcance. Nosotros no hemos puesto ninguna exigencia y vamos a trabajar sin descanso por escuchar, por acoger, por ser parte también de estas transformaciones, porque además yo creo, Rafael, que el tema de las renovaciones no tienen que ver con el carnet, no tienen que ver no tiene que ver con necesariamente un tema de edad. Tiene que ver con una disposición de escuchar, de leer adecuadamente lo que ocurre y de tener la capacidad de establecer una comunidad muy amplia que acompañe y que colabore en este proceso. Ya, el mecanismo lo van a decir entonces el presidente de la ADC, Elizalde y el PPD y Carlos Maldonado. Los presidentes de partidos, ¿no se van a meter ahí los candidatos?
Bueno, tenemos un candidato que está inserto en eso porque es presidente y candidato, así que no sé cómo lo irá a resolver, pero eso es un tema que lo tienen que definir ellos, no un tema que a nosotros, que por lo menos a mí, yo quiero en esto insistir. Yo he asumido esta tarea y tengo un solo propósito, que es ser también contribuyente para que la unidad de la oposición, la unidad de nuestro bloque pueda tener una representación que recoja, que acoja las esperanzas de millones de chilenos y chilenas en este proceso. ¿Incluye al PRO, Marco Enrique Dominami y Alejandro Guiller? Yo entiendo que ellos forman parte de una unidad constituyente y que están participando. ¿Y los quieren una primaria? Esa es una definición que tienen que tomar. Yo creo que aquí todos quienes tengan disposición, no nos parece que deban existir vetos a nadie. Ya, uno de los porque a propósito de la edad, usted se da cuenta que a pesar de la edad hay prácticas como los vetos que igual se instalan. Entonces, por eso quiero insistir en que las buenas y las mejores prácticas no tienen nada que ver con la edad. En esas prácticas y la definición de una lista parlamentaria, ¿va a haber pactos por omisión, como se hizo en su momento con Giorgio Jackson? No lo sé, eso es un tema que tendrán que definir ahí también. ¿Es usted partidaria de aquello? Mire, yo creo que es muy importante que la ciudadanía siempre pueda tener opciones para elegir. Y se lo quiero representar en una experiencia bien personal, para no tomar otras experiencias que puedan ser a lo mejor más ajenas a lo que uno conoce. Usted nombró lo de Giorgio Jackson, pero yo fui candidata a senadora. En ese momento otros partidos no querían tener competencia. Otros partidos no querían tener competencia. De hecho, José Miguel Insulza, que hoy es senador por Arica Parinacota, estuvo en nuestra región y finalmente lo bajaron y terminó siendo candidato por la región de Arica Parinacota y no de Atacama, porque otras candidaturas no necesariamente estaban disponibles a tener competencia. Tal como usted lo dijo hace un momento, yo nunca he sido muy cercana a las élites partidarias de nuestro partido, pero también ellos sabían que era muy difícil, como yo no formo parte de esos grupos, bajarme en una campaña senatorial. Y decidieron llevarme de candidata, en las peores condiciones, sin compañero de lista, era casi como un pacto de omisión, pero sin bajarla de candidata. Y terminé siendo primera mayoría nacional. Si finalmente se hubiese hecho un pacto de omisión, la gente no hubiese tenido una opción como la nuestra de poder a quien colocar ahí su confianza. O sea, ¿no le gustan los pactos de omisión? Son casi las mismas condiciones las que se repiten en el día de hoy y por la cual me decidí ser candidata. Porque cuando uno mira que hay más de la mitad de las personas que habitualmente van a votar y no se sintieron representadas en las primarias de Apruebo Dignidad o de Chile Vamos, es la necesidad también en que la ciudadanía tenga más opciones. A ver, una de las preguntas, estoy leyendo Twitter y mucha gente insiste en hablar de los dineros del hace una campaña desatada de la derecha. Estaba pensando exactamente en eso, por lo tanto, a ver, esos dineros finalmente son una rémora histórica del Ministerio de Educación. Mira, antes que yo llegara al Ministerio de Educación, porque por eso yo he tenido especial preocupación a la hora de definir acusaciones constitucionales. Me recuerdo la de la magistrada de la Quinta Región, en donde a ella se le iba a acusar por una situación que había ocurrido antes que ella, por unas modificaciones. Sí, ella que fue la que liberó al asesino de Ámbar. Pero con reglas del juego que habían cambiado con posterioridad a ese proceso. Claro. En el caso nuestro, yo llegué a ser ministra de Educación a mediados de junio del año 2016. Este era un proceso, era anterior. Y además radicado en una Secretaría Regional Ministerial. No era en el Ministerio, era en una Secretaría Regional Ministerial. Y ahí a mí me parece, además, nosotros tenemos toda la cronología. Tanto es así que mi destitución, promovida por la derecha más dura de este país, se produce en abril de ese año y en septiembre de ese año, con un informe preliminar de la Contraloría. En septiembre de ese año, varios meses después, la Contraloría señala que estaba todo en orden. Pero quiero agregar algo que nunca lo he planteado, Rafael. Y claro, nosotros tenemos todo el relato, pero hay algo que nunca lo he planteado y lo quiero decir. Al que
habían iniciado el sumario era al Ceremi de la región metropolitana y que lo habían acusado durante todo un tiempo respecto de una causa. Y por lo tanto, él se había defendido respecto de esa causa. Y al final, el contralor de ese momento, que termina siendo brazo derecho de Sebastián Piñera hoy día, es decir, era parte de una operación de la derecha. ¿Qué contralor? Ramiro Mendoza. Ya. Claro. Sí, pues forma parte de su círculo más cercano. Y lo termina condenando por otro tema. Y de hecho yo me recuerdo muy nítidamente ese día, cuando converso, veo con él y recuerdo de una... Yo llamé muy reservadamente a un ex contralor, a don Arturo Elwin, y él me dice: esto es insólito. ¿Cómo usted le hace una acusación durante todo el tiempo a una persona y después termina condenándolo por otro? Y por lo tanto, para mí, desde el punto de vista también de entender el concepto de justicia, yo dije: aquí nosotros vamos hasta el final. Sabíamos que esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa. Porque la derecha no es que ahora me tenga miedo. La derecha me tiene miedo hace mucho tiempo. Nosotros, cuando yo fui diputada, dejamos fuera a la derecha en nuestro territorio. Y cuando asumimos en educación, dijimos sin vacilaciones en que aquí la educación se tenía que jugar con otros valores y que teníamos que dejar fuera al mercado. Y nosotros planteamos el fin al lucro en la educación, el año 2006. Entonces, claro, hoy día esta actitud reaccionaria de la derecha no es otra cosa más que reconocer en que nosotros no vamos por transformaciones cosméticas. Nosotros vamos por cambios muy profundos en nuestra sociedad, que es lo que aspira la gran mayoría de los chilenos y chilenas. La masividad de estos mensajes sobre los millones que se perdieron en el ministerio, entonces, en aquella época fue una operación para sacarlo a usted, y hoy es una campaña política en su contra. Por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda. Mire, yo... la gente a nosotros nos conoce, nos ha apoyado. Yo me siento además muy orgullosa de la vida vivida, una vida sencilla. Soy parte de aquellos 8 de cada 10 chilenos que no tiene más capital que el mérito, que el esfuerzo de su familia trabajadora, del amor, del cariño de la gente que la rodea. Y por lo tanto yo en esto no tengo ningún temor a equivocarme, que además nosotros esperábamos que esto ocurriera en un proceso de campaña, en donde una mentira, en donde una situación injusta como la que ellos saben que hicieron y se la van a llevar hasta el último día en su conciencia, a nosotros nos ha permitido tener la reparación de la gente, la reparación de la ciudadanía, la reparación de aquellos que encuentran en que hoy día nosotros nos jugamos por causas justas y causas nobles. A mí no me preocupa ni tampoco me sorprende de lo que hoy día hace esta derecha más recalcitrante en una campaña que además la han dirigido con un propósito que es de generar no solo la duda, sino volver a generar un dolor en muchas personas que consideran que una situación tan injusta como la vivida, hoy día ellos insistan. Yo creo que tiene que ver con la falta de cultura. Los invitaría a leer el informe que seguramente ellos tienen, porque estaba el mismo contralor con lo que ellos habitualmente comparten, que fue emitida el 24 de septiembre del año 2008. Y por lo tanto... Que la exime usted de toda culpa. O sea, por favor, mire, cuando hay responsabilidades, la Contraloría y la Justicia actúa. Y lo hemos visto recientemente en el caso de una militante de la Unión Demócrata Independiente, ex alcaldesa. Virginia de Rellenato. Nosotros no hemos tenido nunca ninguna causa, y además esto no estaba referido a una Secretaría Regional Ministerial. O sea, mire, cuando a nosotros nos hicieron esta acusación constitucional, eran todas por causas que no tenían que ver con el ministerio. Directamente con la administración, una Secretaría Regional Ministerial, una Ceremi que no había hecho en el sur, que no había hecho su declaración de intereses. Esos eran los temas. Y porque ellos buscaban, tal como lo escribieron además durante meses después en su libro El desalojo, aquellos que fueron parte, ellos dicen que la operación central del desalojo era la acusación constitucional contra Yasna Proboste. Entonces,
la gente, yo creo que ellos, aquellos que han desatado esta campaña en las redes en el día de ayer, utilizando su poder económico, sus bots y que todo este ejército de Twitter, etcétera, lo que hacen es reflejar el miedo profundo que nos tienen en una candidatura, porque nosotros vamos por las transformaciones profundas que Chile requiere, porque solo a partir de esas transformaciones vamos a alcanzar justicia y nos va a permitir volver a reconquistar la paz perdida durante estos años. Y eso significa recursos, eso... Reestructurar un país con tal nivel de desempleo, de daño en la pequeña y mediana industria, con las consecuencias de la pandemia, requiere muchos recursos. ¿De dónde van a salir? ¿Vamos a tener una nueva reforma tributaria? Mire, nosotros en la agenda de mínimos comunes le propusimos al gobierno 4 temas. Dos que ya hoy día son ley, que son las ayudas sociales y el apoyo a las empresas de menor tamaño. Y bonos. Hay otras 2 que están pendientes. Una, que es una medida para mejorar la gobernanza de la pandemia, pero hay otro que tiene que ver cómo somos capaces de recaudar más. Y propusimos un conjunto de medidas para terminar con las evasión y las elusiones. Ese término para terminar con evasiones, además con una serie de exenciones tributarias que hoy día también existen y que en algún momento de nuestro país se podrían haber justificado, pero hoy día son privilegios insostenibles. De aquello el gobierno no ha dicho una sola palabra. Y nosotros creemos en que ahí hay un espacio importante de recaudación para el Estado, porque nosotros también entendemos que los impactos de esta crisis sanitaria, que tiene impactos sociales, económicos, van a ser de largo plazo. La recuperación del empleo no va a ser una tarea sencilla, lo hemos conversado largamente con nuestro Premio Nacional Ricardo French Davis, y por lo tanto el Estado tiene que jugar un rol muy importante. El Estado, con la inversión del Estado, tiene que jugar un rol muy reactivador, muy generador de empleo en los territorios, y por lo tanto eso es posible, porque nosotros conocemos el Estado, porque sabemos la forma en cómo es necesario articular con los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, con la tarea que hoy tienen que asumir los gobernadores y gobernadoras regionales, y por lo tanto la generación de empleo a través de la inversión pública va a jugar un rol muy importante en estos primeros años para poder enfrentar una crisis que es real en muchos hogares del país, en donde hoy día no solo han perdido el empleo, sino también han visto reducidos sus presupuestos familiares. Evasión, elusión y exenciones, pero reforma tributaria de manera de hacer que quien gana más pague más aún. Bueno, nosotros hemos manifestado esto, no como lo manifestamos además en el marco de nuestra pandemia. Parece, Rafael, que algunos prefieren pasar de largo o hacerse invisibles frente a una realidad que es muy dolorosa, muy lacerante. En medio de esta pandemia, cuando 1 millón de hogares había quedado sin empleo, en donde la gente estaba más pobre, la encuesta de caracterización socioeconómica del propio gobierno da cuenta en cómo hoy día la pobreza en nuestro país ha aumentado, la extrema pobreza, cómo comienzan a aparecer brotes de desnutrición. Frente a eso, frente a esa realidad, las 7 fortunas más grandes de nuestro país habían visto incrementado su patrimonio. Y por lo tanto, lo que hoy día el país en justicia espera en que exista una reforma en donde los que tienen más paguen más, y que eso nos permita no solo recuperar una gobernabilidad que se ha perdido, sino, yo quiero insistir en esto, es también alcanzar una paz social que se ha extraviado. Una última pregunta. La fiscal de Valparaíso, perdón, la justicia de Santiago autorizó a la fiscal de Valparaíso a interrogar cuántas veces sea necesario al presidente Sebastián Piñera por las violaciones a los derechos humanos. El día jueves de la semana pasada salió esa noticia. ¿Usted considera al presidente responsable judicialmente de las violaciones a los derechos humanos? Mire, ningún chileno o chilena, independiente de la responsabilidad que tenga, puede estar por sobre la justicia. Y a nosotros nos parece que esa es una señal muy importante. Reafirma lo que hemos dicho. El legado de este gobierno van a ser las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero usted lo considera responsable a él. Le lo digo porque la Sociedad Oftalmológica de Chile planteó en noviembre del año pasado que Chile tenía un récord de traumas oculares en las manifestaciones. Algo más podría comentar, Rafael. Una semana después de eso, 5 días después de eso, Gustavo Gatica recibió 2 disparos en los ojos. Fabiola Campillay, un disparo de una bomba lacrimógena en medio de la frente. Si había un informe
de la Sociedad Oftalmológica de Chile. Se habían voces de alerta. ¿No se debió tomar ahí medidas políticas para evitar o dar órdenes en el Ministerio del Interior para que eso no siguiera ocurriendo? ¿Hay ahí una responsabilidad política y penal en la Presidencia de la República y en el Ministerio del Interior? Yo no formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos al momento del estallido social. No lo he formado, he estado circunstancialmente. Sin embargo, tras el estallido, el día lunes, me acuerdo muy bien, su presidente en ese entonces era el senador Alejandro Navarro. Y yo no dudé ni un momento en que nuestra posición, el cómo contribuíamos en la situación compleja que se estaba viviendo, era estar ahí, era estar en la Comisión de Derechos Humanos. Al primero que escuchamos fue al vicepresidente del Colegio Médico, al doctor Mesa. En ese momento él dijo: estamos frente a una pandemia de traumas oculares. En la Comisión de Derechos Humanos nosotros vimos y escuchamos testimonios de muchos familiares cuyos hijos, cuyos padres, cuyos maridos habían sido objeto de un enorme daño, de una violación de derechos humanos que incluso tenían sospechas respecto de cómo habían terminado finalmente sus vidas. Lo digo respecto de aquellas personas que fueron interceptadas en el toque de queda, trasladadas hasta comisarías, a un padre que iba a ver a su hija y que finalmente después reciben el llamado en la madrugada en que se había quitado la vida. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y dónde están las cámaras del calabozo? Justo esas cámaras estaban malas. Y por lo tanto nosotros en ese sentido, después de escuchar, después de convocar en esa comisión por parte del presidente de ese momento al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las policías, al Colegio Médico, a las víctimas, a abogados especializados en estas materias, a las organizaciones de derechos humanos, a especialistas en temas balísticos, al propio Ejecutivo, que se restó mucho de poder asistir en un momento determinado a esa comisión, nosotros no dudamos en interponer recursos en favor de las víctimas, en acciones judiciales. Yo soy de aquellas personas que creen que las instituciones deben y tienen que funcionar. Y por lo tanto, esta noticia que nosotros vimos el día jueves de la semana pasada, en donde se le autorizaba a la magistrada a citar las veces que sean necesarios al presidente de la República, habla de que nadie puede estar por sobre la ley. Y nosotros queremos confiar en que se hará justicia frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridos en este periodo. Senadora Yasna Proboste, senadora por Atacama y presidenta del Senado. Además, muchísimas gracias por haber venido hoy, por todo el tiempo que nos ha dedicado, por la respuesta, incluso por la elegancia con que eludió alguna de las fechas que le pregunté. No me diga eso, pues como si he contestado todo lo que me ha dicho. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad quiero reiterar nuestros saludos, nuestros agradecimientos a todos y a todas quienes en el día de ayer, en una actividad muy ciudadana, además con mucha espontaneidad, porque a lo mejor no todos en este clima de tanta desconfianza que existe lo puedan creer, pero nosotros comenzamos a preparar esta actividad el jueves por la tarde y ver nuestra plaza de armas de Vallenar con tanta gente, con tanto cariño, es realmente algo que nosotros vamos a atesorar por siempre, independiente de lo que ocurra en los resultados. Agradecer a las vecinas y vecinos de Domeico también, que estuvieron después en la tarde en nuestro recorrido, estuvimos en Incahuasi, en La Serena. Bueno, agradecerles a todos quienes durante este tiempo también nos han animado en una tarea que sabemos que no es sencilla, pero que lo hacemos con profunda convicción, compromiso y con nuestro mejor espíritu. Claro, que juega de local y además la gente de Vallenar es muy, muy especial. Así es. Muchísimas gracias.